Vamos a continuar con el trabajo de la doctora Ariadna Rodríguez González, que ya viene. Su trabajo se titula Índice de masa corporal, factor predictivo de colapso en la vía aérea superior en adultos con síndrome de apnea del sueño. Ella también es parte de nuestro equipo de trabajo de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo también voy a presentar una parte de un trabajo de investigación que estamos haciendo en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Bueno, como antecedentes, vamos a recordar un poquito la definición del síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, la cual se caracteriza por episodios repetitivos de una oclusión parcial, es decir, las hipopneas, o completa, es decir, las apneas de la vía aérea superior. ¿Nos podrían apagar la luz de aquí, por favor? Todos estos episodios se presentan durante el sueño. Generalmente todos estos episodios van a repercutir en lo que es la arquitectura del sueño, generalmente secundario a microdespertares, que se van a acompañar por una reducción en lo que es la saturación de oxígeno. Se dice que aproximadamente un 2 a un 4% de la población general van a presentar este trastorno, y los factores más importantes de riesgo para padecerlo son pertenecer al sexo masculino, la edad, es decir, se ha visto que a mayor edad mayor posibilidad de padecerlo, así como la obesidad, que es cuando el individuo presenta un índice de masa corporal mayor a 30. Se dice que a mayor índice de masa corporal, mayor probabilidad de presentar SAOS. Dentro de la fisiopatología de este trastorno, pues realmente se ha visto muchas cuestiones, sin embargo vamos a abordar las dos más importantes. Entre estas se encuentran los factores dinámicos, es decir, algo que estreche mi vía respiratoria mientras el paciente esté dormido, aunque de forma de reposo no lo presente. En estos factores se van a encontrar alteraciones en el sistema nervioso central, alteraciones musculares o incluso en los reflejos locales de la vía aérea superior. Y en los factores mecánicos o estructurales de los pacientes, es decir, cuando nosotros los vemos en reposo, incluso cuando están despiertos los pacientes, podemos ver alteraciones en la vía aérea superior, como son aumento en los tejidos blandos. Esta puede ser secundaria a una hipertrofia amigdalina, alguna hipertrofia adenoidea, algún aumento en el tamaño del paladar o de la lengua, o incluso que todos estos tejidos blandos se encuentren de un tamaño normal, pero se encuentren contenidos en una estructura craneofacial anormal, como puede ser en el caso de las alteraciones craneofaciales, pacientes con hipoplasia mandibular o incluso con retrognatia. Por lo cual, pues nosotros quisimos saber por qué en algunos pacientes se presentan más algunos factores que en otros, y queríamos saber si el índice de masa corporal tiene algo que ver con que en algunos pacientes se presente más de algún predominio de estos factores. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación ¿es el índice de masa corporal un factor pronóstico de colapso de la vía aérea superior en los adultos con diagnóstico de síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño? Y bueno, esto también dado por el proceso epidemiológico que estamos pasando de obesidad en nuestro país. La justificación de hacer este trabajo es que nosotros hemos encontrado que muchos de nuestros pacientes se pueden presentar como el sujeto de la figura A, es decir, aparentemente tiene una estructura craneofacial normal y el diámetro de lo que es su vía aérea pues parece de un individuo normal, que incluso podemos pensar que no tiene este síndrome. Y si vemos el sujeto de la figura B, pues podemos ver claramente que tiene una estrechez en el diámetro de esta vía aérea superior, incluso el paciente en reposo y aunque no esté durmiendo. Y aquí es secundario una hipertrofia de las amígdalas palatinas. Sin embargo, también hemos encontrado, esta es una imagen de una endoscopía de la vía aérea superior, que a veces el paciente, nosotros explorándolo, podemos encontrar que aparentemente tiene una vía superior despejada, sin ninguna obstrucción aparente en reposo, y al momento que le pedimos al paciente que haga una inspiración forzada, nos encontramos con esto, con un cierre concéntrico, con un colapso de las paredes de la vía aérea superior.
Esta imagen debemos saber que puede corresponder tanto al paciente de la figura A como al paciente de la figura B. Obviamente podremos sospechar que es mucho más probable en el paciente de la figura B, pero sin embargo esto no quita que el paciente de la figura A no lo pudiera padecer. Por eso queremos saber en qué tipo de población o qué factor nos pudiera pronosticar más que individuos también podrían hacer esto. El objetivo de nuestra investigación pues, fue evaluar el índice de masa corporal como factor pronóstico para presentar mayor probabilidad de colapso de la vía aérea superior en adultos con SAOS. Para esto integramos un grupo de pacientes con signos y síntomas de SAOS. Les hicimos su historia clínica, una exploración física completa que incluía nasofibro-laringoscopía, tanto en reposo junto con una maniobra de Müller. La maniobra de Müller consiste en, al momento de hacer la nasofibro-laringoscopía, pedirle al paciente que realice una inspiración forzada, tanto con la nariz sellada como con la boca cerrada, y esto en muchos estudios de sueño ya se ha traducido que puede presentarse como un colapso. El colapso en este caso, que ya está referido en la literatura, se menciona que es cuando existe una disminución en el diámetro de la vía aérea superior por arriba de un 75% de esta. Ahí, de esa forma se puede considerar colapso, y menos de un 75% del cierre, pues se considera que el paciente no tiene colapso. Además se les hizo una polisomnografía nocturna diagnóstica para SAOS. Los criterios de inclusión, pues pacientes mayores de 18 años, que contaran con el diagnóstico de SAOS mediante polisomnografía completa o noche dividida, y que aceptaran que se les realizara esta polisomnografía nocturna, esta nasofibro-laringoscopía, perdón. Los criterios de exclusión, que presentaran desviación septal bilateral, porque no se puede hacer la nasofibro-laringoscopía, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad isquémica cardíaca o insuficiencia cardíaca, tumoraciones en lo que son la vía aérea superior, enfermedades neurodegenerativas, malformaciones craneofaciales o que en ese momento se encontraran en tratamiento con benzodiazepinas o antidepresivos. Este grupo, todo este grupo de pacientes lo dividimos a su vez en dos grupos, uno que contara con un índice de masa corporal mayor a 30 o menor a este, y se correlacionó con la presencia de colapso a través de lo que fue la maniobra de Müller. Todo esto se correlacionó a través de la prueba estadística de Tau de Kendall. Los resultados que obtuvimos fue un estudio en donde se incluyeron 54 pacientes con una media de edad de 47 años y una media de índice de masa corporal de 30. Como lo refiere a la literatura, tuvimos un predominio del sexo masculino, 77.8% de estos, versus un 22.2% de femenino. Encontramos que 38.9% de nuestros pacientes presentó un índice de masa corporal mayor a 30, de los cuales 61.9% de ellos presentó colapso al momento de realizar la maniobra de Müller, versus un 38.1% de ellos que no presentó colapso. A su vez encontramos 61.1% de nuestros pacientes que presentaron un índice de masa corporal menor a 30, de los cuales 66.7% de ellos presentó colapso contra un 33.3% de ellos que no lo presentaron. Si nos fijamos los datos de los pacientes, los porcentajes son muy parecidos tanto en los pacientes con índice de masa corporal mayor o menor a 30, por lo cual nuestro coeficiente de correlación fue de 0.42 con un valor de P de 0.710, por lo cual pues no hay una correlación alta. En nuestra discusión pues realmente no encontramos una correlación entre un índice de masa corporal elevado y la presencia de colapso de la vía aérea superior en adultos con diagnóstico de SAOS. Y para conclusión, pues creemos que algo muy importante que podemos obtener de esto es que se debe de evaluar de forma igual a todos los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, independientemente del índice de masa corporal, antes de iniciar un tratamiento, ya que todos tienen la misma probabilidad de colapsar, y creo que esto nos puede ayudar a investigaciones futuros para ver qué es lo que está causando en todos estos pacientes que se presente el factor colapso. Les agradezco la atención. Muchas gracias por tu presentación, excelente manejo de la voz, todos despertamos muy bien. Tiempo para una pregunta, y doctor Pella, ya tenemos cargada su presentación.
Adelante de una vez. Una pregunta para la doctora Ariadna. Bueno, muchas gracias. Si no es el índice de masa corporal lo que, bueno, porque era una hipótesis, ¿no? Que podía ser predictor de que ocurriera el SAUS, entonces, ¿qué sí puede ser? ¿Qué otro factor Sí, tú no. consideras que Claro. es importante considerar? De hecho, sí, esto es como que una pauta para ver si el índice de masa corporal pues no es lo que nos está causando esto, tratar de buscar en futuras investigaciones qué es lo que sí nos lo está causando. Podría ser la edad, podría ser cierta característica solamente de la vía aérea superior, no sé, es lo que de forma futura investigaremos.